Suegra, gracias por los 10 años viviendo gratis en tu casa. La voz de Isabella resonó en el comedor como una bofetada. Yo estaba sirviendo el postre, mi famoso flan de caramelo, cuando ella soltó esas palabras con una sonrisa que helaba la sangre. Mientras tú pagabas la luz, el agua, la comida, el internet, absolutamente todo, yo ahorré cada centavo de mi salario. ¿Sabes qué hice con ese dinero, Andrea? Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. Compré mi propia casa. Una hermosa, moderna, solo para Mateus y para mí. Y ahora nos vamos. Te dejamos aquí, solita, en esta casa vieja. Ah, y una cosa más. No volveremos a hablar contigo nunca más. Cortaremos todo contacto. Para siempre. Mi hijo estaba sentado junto a ella, asintiendo con la cabeza, orgulloso, como si su esposa acabara de anunciar que había ganado el premio Nobel. Yo solo sostuve la bandeja del flan, sintiendo que el mundo se movía bajo mis pies. Mi nombre es Andrea, tengo 63 años, y durante una década completa fui la idiota más grande del mundo. Pero esa noche del domingo, en mi propia mesa, frente a mi propio hijo y esa víbora que él llamaba esposa, algo dentro de mí se quebró. O tal vez, finalmente, algo se arregló. Esta es mi historia. Una historia sobre cómo el amor de madre puede convertirse en debilidad, y cómo esa debilidad puede ser explotada hasta dejarte sin nada. Pero también es la historia de cómo una mujer mayor, cansada, humillada, encontró la fuerza para levantarse y devolver el golpe. Porque a veces, la justicia no llega sola. A veces, tienes que crearla tú misma. Siempre fui una mujer sencilla. Trabajé 40 años como profesora de primaria, enseñando a leer a niños que apenas podían quedarse quietos en sus sillas. No era un trabajo glamoroso, pero me llenaba el corazón. Mi salario nunca fue grande, pero aprendí a administrarlo bien. Me casé joven, con un hombre bueno llamado Roberto, y juntos tuvimos a Mateus, nuestro único hijo. Roberto murió hace 12 años de un infarto fulminante. Una mañana estaba tomando café conmigo, riéndose de algo tonto que había dicho, y a la tarde ya no estaba. Así de rápido se fue mi vida anterior. Quedé sola con Mateus, que entonces tenía 20 años y estudiaba ingeniería. Me juré a mí misma que ese muchacho nunca sentiría el vacío que yo sentía, que nunca le faltaría nada, que yo sería suficiente para los dos. Y cumplí esa promesa. Tal vez demasiado bien. Mateus siempre fue un buen chico. Estudioso, responsable, cariñoso. Cuando terminó la universidad, consiguió un trabajo decente en una empresa de tecnología. Yo estaba tan orgullosa. Mi hijo, el ingeniero, el hombre que su padre habría querido que fuera. Durante 2 años vivió conmigo, ahorrando dinero, planeando su futuro. Yo cocinaba para él, lavaba su ropa, lo trataba como si todavía fuera mi niño pequeño. Y él se dejaba. Creo que los dos nos acostumbramos a esa dinámica. Yo necesitaba sentirme necesaria, y él necesitaba sentirse cuidado. Era cómodo. Era seguro. Hasta que conoció a Isabella. La primera vez que la vi fue un sábado por la tarde. Mateus llegó con ella, tomados de la mano, con esa expresión de enamorado idiota que tienen los hombres cuando creen que encontraron a la mujer perfecta. Mamá, ella es Isabella, dijo con una sonrisa enorme. Ella era bonita, no puedo negarlo. Cabello largo y oscuro, piel perfecta, una figura que cualquier mujer envidiaría. Usaba un vestido color verde claro que realzaba sus ojos, y cuando me saludó, su voz era suave, casi tímida. Señora Andrea, es un placer conocerla. Mateus habla tanto de usted. Me abrazó con cuidado, como si yo fuera de cristal. Me cayó bien al instante. ¡Qué tonta fui! Durante los primeros meses, Isabella fue encantadora. Venía a cenar los domingos, siempre traía algún postre comprado, siempre tenía palabras amables. Señor Andrea, su casa es tan acogedora, decía. Señor Andrea, qué bien cocina usted. Señor Andrea, Mateus tiene mucha suerte de tener una madre como usted. Yo me derretía con cada cumplido. Después de años de soledad, después de tanto tiempo siendo solo yo y mi hijo, tener a alguien más en la mesa me hacía sentir completa. Como si finalmente tuviéramos una familia de nuevo. Nunca sospeché que detrás de esa sonrisa dulce había una calculadora fría, sumando cada centavo que podía sacarme.
Fue Isabella quien sugirió que se mudaran conmigo. Una noche, después de la cena, mientras yo servía el café, ella tomó mi mano con delicadeza. Señor Andrea, Mateus y yo estamos pensando en casarnos pronto. Pero la verdad es que los alquileres están carísimos, y queremos ahorrar para comprar nuestra propia casa algún día. No queremos empezar endeudados. Hizo una pausa, mordiéndose el labio como si le costara continuar. Sé que es mucho pedir, pero ¿sería posible que viviéramos con usted por un tiempo? Solo hasta que juntemos el dinero suficiente. 6 meses, tal vez un año. Obviamente ayudaríamos con todos los gastos. Mateus me miraba con ojos suplicantes. Mamá, sería perfecto. Podríamos ahorrar rápido y no te sentirías tan sola en esta casa grande. Mi corazón se hinchó. ¿Mi hijo, viviendo conmigo otra vez? ¿Una nuera que me haría compañía? ¿Una casa llena de vida y risas? Por supuesto que sí, dije sin pensarlo 2 veces. Esta es su casa también. Pueden quedarse todo el tiempo que necesiten. Isabella me abrazó fuerte. Gracias, señora Andrea. No sabe lo mucho que esto significa para nosotros. Le prometo que no se arrepentirá. Y en ese momento, yo le creí cada palabra. Se mudaron 2 semanas después de la boda. Fue una ceremonia pequeña, íntima, en un jardín precioso. Yo pagué el vestido de Isabella, un diseño elegante color marfil que la hacía ver como una princesa. También pagué el banquete, las flores, el fotógrafo. Es lo mínimo que puedo hacer por mi único hijo, les dije cuando intentaron protestar. Aunque la protesta de Isabella duró exactamente 3 segundos antes de aceptar con una sonrisa radiante. Mateus me abrazó fuerte ese día. Eres la mejor madre del mundo, susurró en mi oído. Yo lloré de felicidad. Qué ciega estaba. Los primeros meses fueron buenos. Isabella cocinaba algunas veces, limpiaba su habitación, era educada y conversadora. Dividíamos las tareas de la casa naturalmente, como 3 adultos que conviven en armonía. Ella trabajaba en una empresa de marketing, salía temprano y volvía tarde. Mateus mantenía su rutina de siempre. Yo seguía dando clases, aunque ya estaba pensando en jubilarme pronto. Los domingos cenábamos juntos, veíamos películas, jugábamos cartas. Me sentía parte de algo nuevamente. Me sentía útil. Me sentía amada. No me di cuenta de que estaba siendo estudiada, analizada, evaluada como un banco personal del cual extraer todo lo posible. El cambio fue tan gradual que casi no lo noté. Primero, Isabella dejó de cocinar. Ay, señor Andrea, llegué agotada del trabajo. ¿Le molestaría preparar algo rápido? Luego dejó de limpiar las áreas comunes. Es que tengo tanto estrés en la oficina, necesito descansar los fines de semana. Después empezaron las peticiones especiales. Señora Andrea, ¿podría hacer lasaña mañana? Es que se me antoja muchísimo. Oh, señora Andrea, el baño necesita una limpieza profunda, tiene tiempo esta semana. Yo aceptaba todo con una sonrisa. Eran pequeñas cosas, nada del otro mundo. Además, me gustaba sentirme necesaria. Me gustaba que dependieran de mí. Era mi forma de asegurarme de que no se fueran. Luego vinieron los gastos. Al principio, Isabella contribuía con algo de dinero para la comida. Tal vez $200 al mes, que no cubría ni la mitad de lo que realmente gastábamos. Pero era algo. Sin embargo, después del 6º mes, esas contribuciones se volvieron irregulares. Señor Andrea, este mes ando un poco corta. ¿Le molesta si le pago el doble el próximo? El próximo mes nunca llegaba. Mateus tampoco aportaba nada. Mamá, estamos ahorrando para la casa. Tú entiendes, ¿verdad? Y yo asentía, porque esa era la meta, ¿no? Que compraran su casa y empezaran su vida. Mientras tanto, yo pagaba todo. La luz, que se disparó porque Isabella dejaba el aire acondicionado encendido todo el día. El agua, porque ahora se duchaba 2 veces al día. El gas, porque cocinaba para 3 en lugar de para 1. El internet, que mejoraron a un plan más caro porque Isabella necesitaba velocidad para trabajar desde casa. El supermercado, que antes me costaba $300 al mes y ahora llegaba a 800. Yo veía mis ahorros disminuir lentamente,
pero me decía a mí misma que era temporal, que pronto se irían y todo volvería a la normalidad. Isabella empezó a cambiar de otras maneras también. Se volvió más exigente, más crítica. Andrea dejó de llamarme señora después del primer año. Esta sopa está muy salada. ¿Puedes hacerla de nuevo? Oh, Andrea, ¿por qué no limpiaste el polvo de la sala? Tengo amigas que vienen mañana. Ya no pedía, ordenaba. Y yo, como una tonta, obedecía. Mateus nunca decía nada. Cuando yo intentaba hablar con él sobre el comportamiento de su esposa, él la defendía. Mamá, Isabella trabaja mucho, está estresada. No seas tan sensible. Cada vez que yo mencionaba los gastos, él desviaba la conversación. Mamá, ya lo hablamos. Estamos ahorrando. En serio, solo un poco más de tiempo. Un poco más de tiempo se convirtió en 2 años. Luego 3. Luego 5. Isabella comenzó a traer amigas a casa. Mujeres jóvenes, maquilladas, ruidosas, que se reían a carcajadas en mi sala mientras yo les servía café y galletas. Las escuchaba hablar sobre sus compras, sus viajes, sus vidas perfectas. Isabella presumía su ropa nueva, sus zapatos caros, sus carteras de marca. ¿De dónde sacas tanto dinero?, le preguntó una de sus amigas una vez. Isabella se rió. Tengo mis secretos. Digamos que sé cómo administrar muy bien mis recursos. Todas rieron como si fuera el chiste más ingenioso del mundo. Yo estaba en la cocina, lavando platos, usando el mismo vestido gastado que tenía desde hacía 5 años porque no podía permitirme comprar ropa nueva. Todo mi dinero se iba en mantener esa casa, en alimentar a 2 adultos que ganaban más que yo y no contribuían con nada. Los domingos seguían siendo sagrados, o eso creía yo. Era el único día en que los 3 nos sentábamos juntos, sin prisa, sin distracciones. Yo cocinaba todo el día, preparando los platos favoritos de Mateus, esforzándome por crear esos momentos de conexión familiar que tanto anhelaba. Pero Isabella siempre encontraba algo que criticar. Este pollo está un poco seco, Andrea. Las papas necesitan más sal. La ensalada tiene demasiado vinagre. Nunca un agradecimiento, nunca un elogio. Solo críticas envueltas en una sonrisa falsa. Y Mateus permanecía en silencio, comiendo, asintiendo cuando su esposa hablaba, ignorándome cuando yo intentaba unirme a la conversación. Pasaron 8 años. 8 años de pagar todo, de cocinar para ellos, de limpiar sus desastres, de vivir como una sirvienta en mi propia casa. Mis ahorros de toda una vida estaban prácticamente agotados. Mi jubilación, que debía ser mi colchón de seguridad, se consumía mes tras mes. Yo tenía 62 años, cansada, con dolor en las rodillas de tanto estar de pie, con la espalda destrozada de cargar bolsas del supermercado. Mientras tanto, Isabella lucía cada vez mejor. Ropa nueva cada semana, manicure perfecto, cabello siempre arreglado en el salón más caro de la ciudad. Mateus también se veía próspero, con su reloj elegante y sus trajes impecables. Y yo, su madre, la dueña de la casa donde vivían gratis, me veía cada día más vieja, más agotada, más invisible. Hasta que una tarde, algo cambió. Estaba limpiando la habitación de ellos, algo que Isabella había dejado de hacer hacía años, cuando encontré unos papeles que sobresalían de un cajón. Eran extractos bancarios. De la cuenta de Isabella. Mis manos temblaron cuando vi los números. Tenía ahorrados más de $150,000. 150,000. Mientras yo vaciaba mi cuenta para pagar sus comidas, ella acumulaba una fortuna. Seguí buscando, mi corazón latiendo con fuerza. Encontré más documentos. Recibos de depósitos mensuales, todos etiquetados con la misma nota: ahorro casa propia. Cada mes, durante años, ella había guardado casi todo su salario. Ni un centavo había gastado en mi casa. Ni uno. Me senté en su cama, con esos papeles temblando en mis manos, sintiendo que el aire no llegaba a mis pulmones. $150,000. Mientras yo compraba su comida, pagaba su luz, su agua, su internet, ella guardaba cada centavo. Mientras yo dejaba de comprarme ropa, de salir con mis amigas, de permitirme cualquier pequeño lujo, ella acumulaba una fortuna a mis espaldas. Me sentí mareada, traicionada, estúpida, pero sobre todo, sentí rabia.
Una rabia fría, profunda, que nacía desde algún lugar oscuro dentro de mí que nunca había conocido. Volví a guardar los papeles exactamente donde los encontré. No dije nada. Esa noche cené con ellos como si nada hubiera pasado. Isabella se quejó de que la carne estaba muy cocida. Mateus habló sobre un proyecto aburrido en su trabajo. Yo sonreí, asentí, limpié la mesa después. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Ya no era la madre ingenua que creía que su sacrificio era apreciado. Era una mujer que finalmente había abierto los ojos. Y cuando una mujer como yo, una mujer que ha sido pisoteada durante años, finalmente despierta, las cosas pueden ponerse muy interesantes. Los días siguientes me dediqué a observar. Realmente observar. Y lo que vi me revolvió el estómago. Isabella no solo era egoísta, era cruel. La vi tirar comida perfectamente buena a la basura porque ya no le provocaba. La vi dejar las luces encendidas en habitaciones vacías, el agua corriendo mientras se cepillaba los dientes, la calefacción al máximo en pleno invierno. Todo con una indiferencia absoluta, porque ella no pagaba nada. Escuché sus conversaciones telefónicas con sus amigas, riéndose de mí. La vieja es tan ingenua, decía. Cree que realmente vamos a comprar una casa y largarnos. ¿Para qué? Aquí tengo todo gratis. Es como vivir en un hotel de 5 estrellas donde la mucama trabaja sin cobrar. Sus amigas reían. Yo, del otro lado de la puerta, contenía las lágrimas. Pero lo que más me dolió fue Mateus. Mi hijo. El niño que crié sola después de que su padre murió. El muchacho por el que sacrifiqué todo. Una noche lo escuché hablar con Isabella en su habitación. Yo pasaba por el pasillo cuando oí mi nombre. Me detuve, sin querer espiar, pero incapaz de moverme. ¿Crees que tu mamá sospeche algo?, preguntó Isabella. Mateus se rió. ¿Mi mamá? Por favor. Ella haría cualquier cosa por mí. Siempre lo ha hecho. Podríamos vivir aquí otros 10 años y nunca diría nada. Le encanta sentirse necesaria. Isabella respondió con voz sedosa. Tienes razón. Es perfecta. Cuando finalmente tengamos suficiente dinero ahorrado, compramos la casa, nos largamos y listo. Ella se quedará sola aquí, pero bueno, ya está vieja. No es como si fuera a hacer algo emocionante con su vida de todos modos. Se rieron juntos. Los dos. Mi hijo y su esposa, riéndose de la estúpida vieja que los mantenía. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, sintiendo que todo lo que había creído sobre mi vida era mentira. Mi hijo no me amaba. Me usaba. Y yo se lo había permitido. Peor aún, lo había facilitado. Me había convertido en su víctima perfecta, en su fuente inagotable de recursos. Y ahora tenían un plan. Quedarse hasta exprimir hasta el último centavo, y luego desaparecer, dejándome sola, sin ahorros, sin dignidad, sin nada. Bueno, pensé mientras miraba la oscuridad, dos pueden jugar ese juego. Si ellos podían planear en secreto, yo también. A la mañana siguiente llamé a Daniela. Daniela había sido mi mejor amiga desde la universidad, una de las pocas personas que seguían en mi vida después de todos estos años. Ella era abogada, inteligente, directa, el tipo de mujer que no se dejaba pisotear por nadie. Nos reunimos en una cafetería lejos de mi casa. Le conté todo. Los años de abuso, los gastos, los ahorros secretos de Isabella, la conversación que había escuchado. Daniela escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, ella golpeó la mesa con la palma de la mano. Andrea, esto es abuso financiero. Y tu hijo es cómplice. ¿Qué vas a hacer? La miré a los ojos. Voy a protegerme. Y necesito tu ayuda. Daniela diseñó el plan. Era simple pero efectivo. La casa estaba a mi nombre, completamente pagada desde hacía 15 años. Era mi único activo real, lo único de valor que me quedaba. Transfiere la propiedad a mi nombre, dijo Daniela. Yo la tendré en fideicomiso por 6 meses. Si ellos intentan algo legal, no podrán tocarte. La casa estará protegida. Y cuando llegue el momento adecuado, la vendemos, te quedas con el dinero y empiezas de nuevo. Dudé. Era un riesgo enorme. Pero Daniela era mi amiga de 40 años.
Si no podía confiar en ella, no podía confiar en nadie. Hazlo, dije finalmente. Y así comenzó mi contraataque silencioso. La transferencia tomó 3 semanas. 3 semanas durante las cuales seguí con mi rutina normal. Cocinaba, limpiaba, sonreía, fingía. Isabella y Mateus no notaron nada diferente. ¿Por qué lo harían? Yo era predecible, confiable, manipulable. La pobre Andrea, siempre disponible, siempre generosa. Nunca se imaginaron que detrás de esa fachada de madre abnegada, yo estaba moviendo piezas en un tablero que ellos ni siquiera sabían que existía. Daniela manejó todo con discreción absoluta. Ningún documento llegó a mi casa. Todas las firmas se hicieron en su oficina. Para cuando Isabella y Mateus se dieran cuenta de lo que había pasado, sería demasiado tarde. Mientras tanto, seguí investigando. Revisé cada papel que dejaban por ahí, escuché cada conversación que podía. Descubrí que Isabella ganaba casi $4,000 al mes. Mateus ganaba $5,000. Juntos traían $9,000 mensuales a casa, y no contribuían con absolutamente nada. Yo, con mi pensión de jubilación de $1,800, pagaba todo. Los gastos mensuales de la casa eran aproximadamente $2,500. Eso significaba que yo estaba quedándome con menos de $700 al mes para mis propias necesidades, mientras ellos guardaban casi todo su dinero. Hice los cálculos. En 10 años, habían ahorrado probablemente más de $300,000 combinados, viviendo completamente gratis a mis expensas. También descubrí otra cosa. Algo que hizo que mi sangre hirviera. Encontré mensajes en el teléfono de Mateus que él había dejado en la sala. Mensajes con Isabella donde discutían qué harían cuando yo finalmente estirara la pata. Así lo decían. Esas palabras exactas. Hablaban de vender mi casa, dividir el dinero, comprar algo más grande con las ganancias. Mateus escribió: ella no tiene otros parientes. Todo será nuestro eventualmente. Solo tenemos que esperar. Isabella respondió: o podríamos apurar el proceso. Si la presionamos lo suficiente, tal vez se enferme más rápido. El estrés hace maravillas. Lo leí 3 veces para asegurarme de que había entendido bien. Mi nuera estaba sugiriendo, activamente, acelerar mi muerte. Y mi hijo no dijo que no. Simplemente respondió con un emoji de risa. Guardé el teléfono donde lo había encontrado. Caminé al baño. Me miré al espejo. Vi a una mujer de 63 años, con canas que ya no tenía dinero para teñir, con arrugas profundas alrededor de los ojos, con la piel cansada de quien ha trabajado toda su vida. Pero también vi algo más. Vi furia. Vi determinación. Vi a una mujer que ya no iba a ser víctima. Te van a arrepentir, susurré a mi reflejo. Los dos van a arrepentirse. Y comencé a planear el momento perfecto para mi venganza. Pasaron 2 meses más después de la transferencia de la casa. 2 meses en los que perfeccioné mi actuación. Me volví la Andrea de siempre, tal vez incluso más servicial, más callada, más invisible. Isabella notó el cambio y lo interpretó como derrota. Pareces cansada, Andrea, me dijo un día con falsa preocupación. Tal vez estés envejeciendo demasiado rápido. Deberías cuidarte más. Sonrió con esa dulzura venenosa que había perfeccionado. Yo solo asentí, bajando la mirada como una mujer vencida. Por dentro, sonreía. Dejé que creyera que me había roto completamente. Eso la haría más descuidada, más confiada. Y las personas confiadas cometen errores. Durante esas semanas, también empecé a documentar todo. Daniela me había aconsejado que reuniera pruebas por si acaso. Fotografié los extractos bancarios de Isabella cada vez que los dejaba a la vista. Grabé en mi teléfono las conversaciones donde ella y Mateus hablaban de sus planes. Guardé los recibos de todas las compras que hacía para la casa, mostrando que yo pagaba absolutamente todo. Hice una lista detallada de cada gasto mensual, cada factura, cada centavo que había invertido en mantener a esas 2 sanguijuelas. Daniela revisó todo y asintió con aprobación. Esto es oro puro, Andrea. Si alguna vez intentan demandarte o reclamar algo, los hundiremos con esto. Me sentí poderosa por primera vez en años. Isabella comenzó a mostrarse más abiertamente cruel.
Ya no fingía respeto o gratitud. Me trataba como a una empleada incompetente. Andrea, la casa está hecha un desastre. ¿Qué has estado haciendo todo el día? Me gritó una tarde cuando llegó del trabajo. Yo había pasado toda la mañana limpiando, pero ella había llegado y tirado su abrigo en el sofá, dejado sus zapatos en medio de la sala, derramado café en la cocina. Lo siento, murmuré, recogiendo sus cosas. Ella resopló. Deberías estarlo. Mateus y yo trabajamos duro, lo menos que puedes hacer es mantener la casa decente. Mateus, sentado en el sillón con su laptop, ni siquiera levantó la vista. Su silencio era apoyo. Su indiferencia, complicidad. Una noche escuché a Isabella hablar por teléfono con alguien. Estaba en su habitación, pero su voz era lo suficientemente alta como para que yo oyera desde el pasillo. Sí, mamá, ya casi tenemos suficiente dinero. Otro año más, tal vez menos, y compramos la casa de nuestros sueños. ¿La vieja? No te preocupes por ella. Cuando nos vayamos, nunca más volveremos a verla. Ya hablé con Mateus, cortaremos todo contacto. Cambiaremos nuestros números, bloquearemos sus redes sociales, todo. Ella se quedará sola en esa casa vieja, con sus recuerdos y su amargura. Honestamente, no sé cómo aguantó tanto tiempo siendo tan patética. Se rió, ese sonido agudo y desagradable que me había llegado a detestar. Mi mano apretó el borde de la pared. Respiré profundo. Pronto, me dije. Muy pronto. Decidí que el momento perfecto sería el domingo. El domingo era sagrado para ellos. El día en que yo preparaba la cena especial, el día en que nos sentábamos juntos como una familia. Sería poético que ese día, en ese escenario de falsa normalidad, yo finalmente mostrara mis cartas. Hablé con Daniela y programamos todo. Ella tendría los documentos listos, las pruebas organizadas, todo preparado para el enfrentamiento. ¿Estás segura de que quieres hacerlo así?, me preguntó. Podrías simplemente dejarles una carta y ya está. Irte sin darles la satisfacción de un enfrentamiento. La miré fijamente. No, Daniela. Necesito verles las caras. Necesito que sepan que no soy la idiota que creyeron que era. Necesito mi momento. Ella sonrió. Entonces lo tendrás. El sábado anterior al gran día, Isabella hizo algo que casi me hace perder el control antes de tiempo. Llegó a casa con bolsas de compras, ropa nueva, zapatos caros, carteras de diseñador. Todo comprado con el dinero que había ahorrado mientras yo pagaba su comida. Se paseó por la sala modelando cada prenda. ¿Qué te parece este vestido coral, Andrea?, preguntó, girando. Era hermoso. Probablemente costaba más de $500. Es muy bonito, dije con voz neutral. Ella se rió. Lo sé. Me lo voy a poner en la inauguración de nuestra casa nueva. Va a ser espectacular. Lástima que tú no estarás invitada. Lo dijo como si fuera una broma, pero sus ojos decían la verdad. Mateus, desde el sofá, se rió también. Mamá no es de fiestas de todos modos. ¿Verdad, mamá? Me miraron esperando que yo me encogiera, que me sintiera pequeña. En cambio, sonreí. Tienes razón, hijo. No soy de fiestas. Y me fui a mi habitación, dejándolos confundidos por mi falta de reacción. Esa noche, sola en mi cuarto, saqué todos los documentos que había estado guardando. Los extractos bancarios de Isabella. Los mensajes que había fotografiado del teléfono de Mateus. Los recibos de mis pagos. Las grabaciones de sus conversaciones crueles. La escritura de la casa ahora a nombre de Daniela. La carta de mi abogada notificando que la propiedad sería vendida. Todo estaba ahí, organizado, perfecto. Mañana, pensé. Mañana todo cambia. Me acosté temprano, pero no pude dormir. La anticipación me mantenía despierta. No era nerviosismo. Era emoción. Por primera vez en 10 años, yo tenía el control. El domingo llegó con un cielo gris, apropiado para lo que estaba por venir. Me levanté temprano y comencé a cocinar. Preparé todo lo que a Mateus le gustaba: pollo asado con papas, ensalada fresca, pan casero y, por supuesto, mi flan de caramelo. Quería que todo fuera perfecto, que ese último domingo quedara grabado en sus memorias. Isabella bajó a mediodía,
bostezando, en pijama. Huele bien, dijo sin mucho entusiasmo. ¿A qué hora comemos? A las 3, como siempre, respondí. Ella se sirvió café y se sentó a revisar su teléfono, ignorándome completamente. Mateus apareció una hora después, también en ropa cómoda, también pegado a su celular. Ninguno de los dos ofreció ayudar. Ninguno preguntó si necesitaba algo. Eran como dos huéspedes en un hotel, esperando ser servidos. A las 3 en punto, la mesa estaba lista. Platos perfectamente colocados, vasos llenos, cubiertos brillantes. Me había esmerado. Isabella y Mateus se sentaron sin decir gracias. Comenzaron a servirse sin esperar a que yo me sentara. Era su rutina. Me senté en mi lugar, al final de la mesa, y los observé comer. Isabella criticó que el pollo estaba un poco seco. Mateus dijo que la ensalada necesitaba más limón. Yo solo asentí, sin defenderme. Comimos en un silencio incómodo, interrumpido solo por sus ocasionales comentarios sobre sus trabajos, sus planes para la semana, sus vidas en las que yo no importaba. Cuando terminaron el plato principal, me levanté a buscar el postre. Traje el flan, perfecto, dorado, con su caramelo brillante. Lo coloqué en el centro de la mesa. Mientras le servía, Isabella limpió su boca con la servilleta y carraspeó. Había algo en su postura, algo teatral, que me puso alerta. Mateus la miró y sonrió. Algo estaba por pasar. Y entonces, ella habló. Andrea, Mateus y yo tenemos algo que anunciarte. Su voz era alegre, casi cantarina. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Este era el momento que había estado esperando. Adelante, dije con calma, sentándome de nuevo. Isabella se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con ese brillo malicioso que ahora conocía tan bien. Y entonces soltó las palabras que habían estado ensayando, las palabras que creían que me destruirían. Suegra, gracias por los 10 años viviendo gratis en tu casa. Mientras tú pagabas la luz, el agua, la comida, el internet, absolutamente todo, yo ahorré cada centavo de mi salario. Compré mi propia casa. Una hermosa, moderna, solo para Mateus y para mí. Y ahora nos vamos. Te dejamos aquí, solita, en esta casa vieja. Y no volveremos a hablar contigo nunca más. Cortaremos todo contacto. Para siempre. Hizo una pausa dramática, saboreando mi supuesta agonía. Nos mudamos el próximo mes. Adiós, Andrea. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, pesado. Isabella me miraba con una sonrisa triunfante, esperando verme llorar, suplicar, derrumbarme. Mateus tenía los brazos cruzados, la barbilla levantada, orgulloso de su esposa, orgulloso de haberme usado durante una década completa. Esperaban mi colapso. Esperaban lágrimas, desesperación, ruegos de que no me abandonaran. Pero yo solo me quedé ahí, sentada, con las manos sobre la mesa, mirándolos fijamente. Y entonces hice algo que no esperaban. Sonreí. No una sonrisa triste o derrotada. Una sonrisa genuina, casi divertida. ¿Eso es todo?, pregunté con voz tranquila. Isabella parpadeó, su expresión de triunfo vacilando por un segundo. Perdón. Dije, ¿eso es todo? ¿Terminaste tu discurso? Mi tono era casi casual, como si estuviéramos hablando del clima. Isabella se enderezó en su silla, su sonrisa regresando, pero ahora con un toque de confusión. Andrea, no sé si entendiste lo que acabo de decir. Nos vamos. Te quedas sola. Para siempre. Enfatizó cada palabra como si yo fuera lenta para comprender. Yo asentí lentamente. Oh, te entendí perfectamente. Vivieron aquí 10 años gratis. Ahorraron todo su dinero mientras yo pagaba absolutamente todo. Compraron una casa. Se van. Cortarán contacto. Sí, te escuché. Es un plan brillante, Isabella. Realmente brillante. Mi sarcasmo era evidente, pero ellos estaban demasiado confundidos para procesarlo. Mateus se inclinó hacia adelante. Mamá, ¿estás bien? Pensé que estarías, no sé, más alterada. Me reí. Fue una risa corta, seca. ¿Alterada? ¿Por qué estaría alterada, Mateus?
Después de todo, ustedes han sido tan considerados, tan generosos conmigo todos estos años. El sarcasmo goteaba de cada palabra. Isabella frunció el ceño. Algo no estaba saliendo como ella había planeado. Yo no estaba reaccionando como la víctima dócil que ella esperaba. Andrea, tal vez no estás comprendiendo la magnitud de lo que está pasando. Te estamos dejando. Sola. Sin familia. Sin nadie. Su voz ahora tenía un toque de irritación. Le estaba arruinando su momento de gloria. Yo me recosté en mi silla, cruzando los brazos, manteniendo esa sonrisa misteriosa. Isabella, Mateus, tengo que decirles algo. Una coincidencia muy interesante. Mi voz era calmada, controlada. Resulta que yo también tengo una noticia. Isabella intercambió una mirada con Mateus. ¿Noticia?, preguntó con desconfianza. Sí, una noticia. Y creo que les va a encantar. Me levanté de la mesa lentamente, caminé hacia el aparador donde había dejado un sobremanila grueso. Lo había colocado ahí esa mañana, esperando este preciso momento. Lo tomé y regresé a la mesa, colocándolo frente a mí. Isabella miraba el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué es eso?, preguntó Mateus con voz tensa. Esto, dije dando palmaditas al sobre, es el resultado de 6 meses de planificación muy cuidadosa. Verán, hace unos meses yo también tuve una revelación. Descubrí cosas muy interesantes. Abrí el sobre lentamente, disfrutando cada segundo de su creciente incomodidad. Saqué el primer documento y lo deslicé por la mesa hacia Isabella. ¿Reconoces esto? Era una copia de su extracto bancario, el que mostraba los $150,000 ahorrados. Isabella se puso pálida. ¿Cómo conseguiste eso? Su voz era apenas un susurro. Oh, lo dejaste en tu habitación. Junto con muchas otras cosas interesantes. Saqué más papeles. Aquí hay recibos de todas tus compras lujosas. Ropa, zapatos, carteras, viajes. Todo pagado con el dinero que ahorraste mientras vivías gratis en mi casa. Mateus intentó intervenir. Mamá, estás invadiendo nuestra privacidad. No puedes simplemente revisar nuestras cosas. Lo miré con una calma helada. ¿Privacidad? ¿En mi casa? La casa que yo pagué, que yo mantuve, donde ustedes vivieron sin contribuir un solo centavo durante 10 años? No me hables de privacidad, Mateus. Saqué otro documento. Pero espera, hay más. Esto es particularmente interesante. Era una transcripción impresa de los mensajes entre Mateus e Isabella, donde hablaban de esperar a que yo estirara la pata para vender mi casa. Los mensajes donde Isabella sugería que el estrés podría acelerar mi muerte. Lo coloqué frente a Mateus. ¿Quieres explicar esto? Su cara perdió todo el color. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Isabella intentó recuperar el control. Eso fue sacado de contexto. Era solo una broma estúpida. ¿Una broma? Mi voz subió por primera vez. ¿Conspirar sobre mi muerte es una broma? Me levanté de la silla, apoyando mis manos en la mesa, inclinándome hacia ellos. Déjenme contarles lo que no es una broma. Hace 6 meses, después de descubrir su pequeño plan, hice algo muy inteligente. Transferí la propiedad de esta casa al nombre de mi abogada, Daniela. El shock en sus caras fue instantáneo y absoluto. ¿Qué? Isabella se puso de pie de golpe, su silla cayendo hacia atrás con un ruido fuerte. Eso es imposible. Esta casa es tuya. Era mía, corregí con satisfacción. Ahora está en fideicomiso bajo el nombre de Daniela. Y ella, siguiendo mis instrucciones, la va a vender. Mateus finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. No puedes hacer eso. Yo soy tu hijo. Yo heredo esta casa. Me reí, una risa amarga y larga. ¿Heredar? Oh, Mateus, dulce e ingenuo Mateus. Ya no heredas nada. Saqué otro documento del sobre. Este es mi testamento actualizado, firmado hace 4 meses. Te he removido completamente como beneficiario. Cada centavo que tengo, cada activo, cada posesión, va a fundaciones de caridad. Tú no recibes nada.
Vi el momento exacto en que la realidad lo golpeó. Sus ojos se agrandaron, su boca se abrió. No, mamá, no puedes. Sí puedo. Y lo hice. Me volví hacia Isabella. Y en cuanto a ti, querida nuera, tengo algo especial. Saqué un informe detallado. Este es un registro completo de cada dólar que gasté manteniendo esta casa durante los últimos 10 años. Luz, agua, gas, comida, internet, reparaciones, impuestos. Todo suma aproximadamente $250,000. Isabella retrocedió como si le hubiera abofeteado. ¿Y qué? No te debemos nada. Tú nos ofreciste vivir aquí. Cierto, asentí. Les ofrecí vivir aquí temporalmente mientras ahorraban para su propia casa, con el acuerdo implícito de que contribuirían a los gastos, cosa que nunca hicieron. Y ahora descubro que no solo no contribuyeron, sino que conscientemente me explotaron, planeando abandonarme sin remordimiento. Saqué el último documento del sobre. Esto es una notificación legal. La casa se venderá en 30 días. Tienen ese tiempo para encontrar dónde vivir y marcharse. Si no lo hacen voluntariamente, Daniela iniciará un proceso de desalojo. Isabella se tambaleó, agarrándose del respaldo de la silla. Su cara había pasado de pálida a un tono verdoso enfermizo. Esto no puede estar pasando. Mateus se puso de pie bruscamente, su rostro contorsionado en furia. Eres una vieja amargada. Todo lo que hicimos fue aceptar tu ayuda. Tú nos ofreciste vivir aquí. Sí, mi voz era acero frío. Les ofrecí ayuda. No les ofrecí convertirme en su esclava financiera. No les ofrecí soportar años de humillaciones, explotación y crueldad. Y definitivamente no les ofrecí la oportunidad de burlarse de mí mientras planeaban abandonarme y cortarme de sus vidas para siempre. Isabella comenzó a hiperventilar. No, no, no. Esto no estaba en el plan. Nosotros. ¿Ustedes qué? La interrumpí. ¿Creyeron que era demasiado tonta para darme cuenta? ¿Demasiado débil para defenderme? Lo subestimé durante años, pero ustedes me subestimaron a mí. Caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. La casa se vende. Ustedes se van. Y yo empiezo de nuevo. Con el dinero de la venta compraré un apartamento pequeño para mí. Algo manejable, sin parásitos. Isabella de repente se lanzó hacia mí, agarrándome del brazo. Andrea, por favor. Podemos arreglar esto. Yo pagaré todo lo que te debemos. Los $250,000. Lo prometo. La miré con desprecio. ¿Con qué dinero, Isabella? Ah, cierto. Con los 150,000 que ahorraste viviendo gratis aquí. Pero espera, eso no cubre ni siquiera todo lo que me deben. Y además, ustedes ya compraron su casa nueva, ¿recuerdan? Seguramente usaron esos ahorros como enganche. Su silencio lo confirmó. Nosotros podemos vender la casa nueva, tartamudeó. Podemos recuperar el dinero y... No me interesa tu dinero, dije firmemente, apartando mi brazo de su agarre. Ya no se trata de dinero. Se trata de dignidad, de respeto, de justicia. Mateus se acercó, sus ojos suplicantes. Mamá, soy tu hijo. Tu único hijo. Papá hubiera querido que nos apoyáramos. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Me volví hacia él con una furia que había estado conteniendo durante años. No te atrevas a mencionar a tu padre. Él se avergonzaría de lo que te has convertido. Un hombre que permite que su esposa abuse de su madre. Un hombre que planea abandonar a la mujer que lo sacrificó todo por él. Tu padre era honorable, trabajador, generoso. Tú eres su opuesto. Mateus retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. Isabella empezó a llorar, sollozos dramáticos y ruidosos. Esto es tan injusto. Nos vas a dejar en la calle. No, corregí. Ustedes dos tienen empleos bien pagados. Tienen ahorros. Tienen su preciosa casa nueva que compraron con el dinero que obtuvieron explotándome. No van a estar en la calle. Van a estar exactamente donde planeaban estar. Solo que yo no me voy a quedar aquí sola, miserable,
esperando a que me olviden. Yo también sigo adelante. Isabella se dejó caer en su silla, todavía llorando, aunque ahora sus sollozos sonaban más a rabia que a tristeza. Mateus caminaba de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el cabello, murmurando cosas incoherentes. Yo permanecí de pie, firme, observándolos desmoronarse. Esto era exactamente lo que había imaginado durante todos esos meses de planificación. Verlos perder el control, verlos darse cuenta de que su víctima perfecta había resultado ser mucho más inteligente de lo que jamás habían anticipado. Todavía no he terminado, dije con voz tranquila. Ambos levantaron la vista, sus caras mostrando una mezcla de miedo y desesperación. Hay algunas cosas más que necesitan saber. Volví a la mesa y saqué una carpeta adicional que había mantenido guardada. Durante estos últimos meses no solo transferí la casa y actualicé mi testamento. También hice algunas otras investigaciones interesantes. Abrí la carpeta y saqué varios documentos con sellos oficiales. Por ejemplo, descubrí que durante los últimos 3 años, Mateus, tú me diste dinero supuestamente para ayudar con los gastos de la casa. ¿Recuerdas? Cada mes me dabas $200 y decías que era tu contribución. Mateus asintió nerviosamente, sin entender a dónde quería llegar. Bueno, resulta que Isabella tomaba ese dinero de mi cartera apenas yo lo guardaba. Lo encontré registrado en sus depósitos bancarios. Pequeñas cantidades, $200 mensuales durante 3 años. Eso suma más de $7,000. Isabella se puso de pie de golpe. Eso es mentira. ¿Es mentira? Saqué los extractos bancarios con las fechas resaltadas. Cada depósito coincide exactamente con el día después de que Mateus me daba el dinero. ¿Quieres explicar esa coincidencia? El silencio fue ensordecedor. Mateus miraba a Isabella con una expresión de total confusión. Isabella, ¿es cierto eso? Ella tartamudeó, buscando una excusa, pero no encontró ninguna creíble. Yo necesitaba ese dinero para ahorrar más rápido. ¿Robándole a mi madre? La voz de Mateus subió de tono por primera vez. Yo pensaba que estaba ayudando con los gastos de la casa y tú lo estabas robando. Vi la grieta formándose entre ellos y decidí ensancharla un poco más. Hay algo más que deberías saber, Mateus. Esa casa que compraron, la que tanto presumieron hace unos minutos, ¿a nombre de quién está? Isabella palideció nuevamente. Mateus la miró. Está a nombre de los dos, obviamente. Somos esposos. ¿Estás seguro? Pregunté con falsa inocencia. Tal vez deberías revisar los documentos de la propiedad. Mateus se volvió hacia Isabella. ¿De qué está hablando? Isabella intentó reírse, pero sonó forzado y nervioso. No le hagas caso. Está tratando de separarnos. Es obvio que la casa está a nombre de ambos. Entonces no te importará que Mateus verifique los documentos ahora mismo, dije cruzándome de brazos. De hecho, ¿por qué no los traes? Deben estar en tu habitación, con el resto de tus papeles importantes. Isabella se quedó congelada. Yo no sé dónde están exactamente en este momento. Mateus ya estaba caminando hacia las escaleras. Yo sí sé dónde guardas los documentos importantes. Voy a buscarlos. Mateus, espera. Isabella corrió detrás de él, pero él ya estaba subiendo los escalones de 2 en 2. Los escuché discutir arriba, cajones abriéndose, papeles moviéndose. Yo me quedé en el comedor, esperando pacientemente. Sabía exactamente lo que iba a encontrar porque yo misma había visto esos documentos semanas atrás. 5 minutos después, Mateus bajó las escaleras con un folder en la mano y una expresión de absoluta traición en su rostro. Isabella venía detrás de él, intentando explicar, sus palabras tropezando unas con otras. Mateus, déjame explicarte, hay una razón. ¿Una razón?, gritó él, y era la primera vez en 10 años que le escuchaba levantar la voz de esa manera. La casa está solo a tu nombre. Solo al tuyo. Arrojó los documentos sobre la mesa del comedor. Efectivamente, la escritura de la propiedad mostraba únicamente el nombre de Isabella como propietaria. Yo pensé que sería más fácil para los trámites, balbuceó Isabella. Íbamos a agregar tu nombre después. ¿Después de qué?
Mateus estaba furioso ahora, su cara roja, las venas de su cuello marcadas. Gastamos todo nuestro dinero en esa casa y ni siquiera está a mi nombre. ¿Qué pasa si nos divorciamos? Yo no tengo nada. Isabella intentó tocarlo, pero él se apartó. No vamos a divorciarnos, amor. Confía en mí. Decidí agregar más leña al fuego. Mateus, ¿sabías que Isabella ha estado buscando abogados de divorcio? Ambos se volvieron hacia mí. ¿Qué? Mateus parecía estar al borde de un colapso. Saqué otro documento de mi carpeta mágica. Hace 2 meses, Isabella consultó con 3 bufetes de abogados diferentes especializados en divorcios. Tengo los correos electrónicos. Isabella negó con la cabeza violentamente. Eso es falso. Estás inventando cosas. Estoy inventando. Le extendí los papeles impresos a Mateus. Lee las fechas. Lee los contenidos de las consultas. Ella preguntó específicamente sobre cómo mantener los bienes adquiridos durante el matrimonio en caso de separación. Mateus leyó los documentos con manos temblorosas. Su expresión pasó de la furia a algo mucho peor, devastación absoluta. Isabella, ibas a dejarme. Su voz sonaba rota. Todo este tiempo estuviste planeando dejarme una vez que tuviéramos suficiente dinero. Isabella abrió la boca para negar, pero las pruebas eran irrefutables. Yo solo estaba explorando opciones. Por si acaso. No significa nada. Por si acaso qué. Mateus dejó caer los papeles. ¿Por si acaso decidías que ya no me necesitabas? ¿Por si acaso encontrabas a alguien mejor? ¿Por si acaso decidías que querías la casa solo para ti? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mi hijo, el hombre que había estado tan orgulloso de su esposa manipuladora, finalmente veía la verdad. Y dolía. Yo casi sentí lástima por él. Casi. Mateus, dijo Isabella con voz suplicante, eres tú el que no entiendes. Yo hice todo esto por nosotros. Por nuestro futuro. Nuestro futuro, se rió amargamente. No hay, nuestro, en nada de lo que hiciste. La casa está a tu nombre. Consultaste abogados de divorcio. Robaste el dinero que yo le daba a mi madre. ¿Qué parte de eso fue por nosotros? Isabella se volvió hacia mí con odio puro en sus ojos. Esto es culpa tuya. Tú metiste estas ideas en su cabeza. Tú lo estás manipulando. Me reí, una risa genuina y liberadora. ¿Yo lo estoy manipulando? Isabella, lo único que hice fue mostrarle la verdad. Tú te manipulaste a ti misma con tu propia avaricia y engaño. Mateus se sentó pesadamente en el sofá, su cabeza entre sus manos. No puedo creer que haya sido tan ciego. Durante años, mamá, durante años te traté como si no importaras. Dejé que Isabella te maltratara. Apoyé cada decisión horrible que tomó. Y todo este tiempo, ella estaba planeando traicionarme a mí también. Su voz se quebró. Soy un idiota. No lo contradiré. Era un idiota. Pero también era mi hijo, y una parte muy pequeña de mí sentía compasión por él. Una parte muy, muy pequeña. Isabella intentó un último movimiento desesperado. Cayó de rodillas frente a mí, juntando sus manos en súplica. Andrea, por favor. Sé que cometí errores. Sé que fui cruel. Pero podemos arreglarlo. Puedes quedarte con la casa. Nosotros nos iremos. Solo no nos destruyas así. La miré desde arriba, esta mujer que había hecho mi vida miserable durante una década, que había conspirado para abandonarme, que posiblemente había deseado mi muerte. Isabella, no te estoy destruyendo. Te estoy liberando. Ahora puedes irte a tu preciosa casa nueva, la que compraste con el dinero que ahorraste explotándome. Puedes vivir allí sola o con Mateus, si es que él todavía te quiere después de todo esto. Pero no será en mi propiedad. No con mi bendición. No con mi silencio. Me aparté de ella. Tienen 30 días. Sugiero que los usen sabiamente. Mateus levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Mamá, yo. Lo siento. Sé que no significa nada ahora, pero lo siento tanto. Lo miré durante un largo momento. Este era el niño que había cargado en mis brazos.
El niño al que le había enseñado a leer, a andar en bicicleta, a ser un buen hombre. En algún lugar del camino, había fallado. O tal vez él había elegido fallar. No estaba segura de cuál era peor. Mateus, tu disculpa no cambia nada. Las acciones tienen consecuencias. Durante 10 años me trataste como un banco personal, como una sirvienta, como algo menos que humano. Y lo hiciste conscientemente. No puedes deshacer eso con, lo siento. Punto. Él asintió lentamente, aceptando la verdad de mis palabras. ¿Alguna vez me perdonarás? Consideré su pregunta cuidadosamente. Tal vez. Algún día. Pero ese día no es hoy. Y el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Eso nunca volverá a pasar. Isabella finalmente se levantó del suelo, su máscara de vulnerabilidad cayendo para revelar el rostro frío y calculador que había estado escondiendo todo este tiempo. ¿Sabes qué, Andrea? Me alegro de que esto haya pasado. Me alegro de que finalmente muestres tu verdadera naturaleza. Siempre supimos que eras una vieja amargada y resentida. Ahora todos lo verán. Sonreí ante su último intento patético de herirme. Isabella, puedes decirle a quien quieras lo que quieras. Tengo documentación completa de cada centavo que gasté, cada abuso que sufrí, cada mentira que dijeron. Si intentas difamarme, te hundiré con evidencias. Y créeme, después de todos estos años de soportar tu crueldad, no tendré ningún problema en hacerlo público. Su bravuconada se desvaneció instantáneamente. Sabía que yo hablaba en serio. Ahora, dije dirigiéndome a ambos, sugiero que empiecen a empacar. El reloj está corriendo. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos en la casa. Isabella y Mateus se movían como fantasmas, evitándome, evitándose entre ellos. Las comidas ya no eran juntas. Yo comía sola en la cocina mientras ellos se escondían en su habitación o salían a comer fuera. El ambiente era tan tenso que podías cortarlo con un cuchillo. Pero yo estaba en paz. Por primera vez en años, sentía que respiraba aire limpio. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que someterme, ya no tenía que ser invisible en mi propia casa. Caminaba por los pasillos con la cabeza en alto, sabiendo que cada día que pasaba era un día menos con ellos bajo mi techo. Daniela vino a visitarme una semana después del enfrentamiento. Nos sentamos en el jardín trasero con café, lejos de oídos indiscretos. ¿Cómo van las cosas?, preguntó, estudiando mi rostro. Están empacando. Lentamente, con resentimiento, pero lo están haciendo, respondí tomando un sorbo de mi café. Isabella apenas me habla. Mateus intenta iniciar conversaciones a veces, creo que busca alguna forma de arreglar las cosas, pero yo no tengo nada que decirle. Daniela asintió con aprobación. Bien. Mantén tu distancia. La casa ya tiene 2 ofertas de compra. Ambas buenas. Podrías obtener casi $300,000 con la venta. Sonreí. $300,000. Después de pagar las comisiones y los gastos legales, me quedarían suficiente para comprar un apartamento cómodo y tener un colchón financiero para mis años dorados. Finalmente podría vivir sin la presión constante de mantener a 2 adultos parásitos. Una noche, aproximadamente 2 semanas después del gran enfrentamiento, escuché voces elevadas viniendo de la habitación de Isabella y Mateus. No era mi intención escuchar, pero las paredes de la casa eran delgadas y ellos no se molestaban en bajar el volumen. No puedo creer que haya sido tan estúpida, gritaba Mateus. Pusiste la casa solo a tu nombre. Consultaste abogados de divorcio. ¿En qué estabas pensando? La voz de Isabella era defensiva y aguda. Estaba pensando en protegerme. Tú eres un hombre débil, Mateus. Siempre dejaste que tu madre te controlara. Necesitaba asegurarme de tener algo que fuera solo mío. ¿Débil? La voz de Mateus sonaba herida. Te seguí en todo. Apoyé cada decisión horrible que tomaste. Dejé que maltratáramos a mi madre durante años. ¿Y así es como me pagas? Planeando dejarme sin nada. Oh, por favor. No te hagas la víctima ahora. Tú sabías exactamente lo que estábamos haciendo. No finjas que eres inocente. Tenía razón en eso. Mateus no era inocente. Había sido un participante activo en mi explotación, no solo un espectador pasivo.
Pero era interesante ver cómo su relación se desmoronaba bajo el peso de sus propias mentiras y traiciones. Isabella había construido su plan perfecto: explotar a la suegra tonta, ahorrar todo el dinero, comprar una casa solo a su nombre, y eventualmente deshacerse tanto de mí como de Mateus. Era brillante en su crueldad. Pero como todos los planes construidos sobre engaños, se derrumbó en el momento en que la verdad salió a la luz. «No quiero seguir hablando de esto», dijo Isabella con voz cansada. «Necesitamos enfocarnos en mudarnos. Tenemos menos de 2 semanas». «¿Mudarnos a una casa que es solo tuya?», respondió Mateus amargamente. «Sí, a menos que prefieras dormir en la calle». El silencio que siguió fue pesado y final. Al día siguiente, Mateus tocó a la puerta de mi habitación. Era temprano en la mañana, apenas había amanecido. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?». Su voz era suave, casi infantil. Me recordó al niño que solía despertarme los sábados pidiéndome que le preparara panqueques. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. «¿Qué necesitas, Mateus?». Él lucía terrible. Ojeras profundas, barba sin afeitar, ropa arrugada. «Yo solo quería decirte que Isabella y yo probablemente nos vamos a separar». No mostré ninguna emoción. «Eso es entre ustedes dos. Sé que no te importa, y no te culpo», continuó, mirando al suelo. «Pero necesito que sepas que me doy cuenta ahora de todo lo que hicimos. De lo cruel que fuimos. Y tenías razón. Papá se avergonzaría de mí». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo me avergüenzo de mí mismo». Parte de mí quería consolarlo, abrazarlo, decirle que todo estaría bien como había hecho 1000 veces cuando era niño. Pero esa parte era pequeña y estaba enterrada bajo capas de dolor y traición. «Mateus, aprecio que reconozcas tus errores. Eso es un paso. Pero no puedo darte el perdón que buscas. No todavía. Tal vez nunca». Él asintió, las lágrimas cayendo libremente ahora. «Lo entiendo. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad lo siento». Se dio vuelta para irse, pero lo detuve. «Mateus». Se volvió, con esperanza en sus ojos. «Aprende de esto. Sé mejor. No por mí, sino por ti. Porque si sigues por este camino, terminarás solo y miserable, sin nadie que te ame de verdad». Él tragó saliva y asintió antes de alejarse por el pasillo. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo el peso de 32 años de maternidad en mis hombros. Isabella, por otro lado, nunca intentó disculparse o reconciliarse. Mantuvo su actitud fría y hostil hasta el final. La veía empacar sus cosas con movimientos bruscos y agresivos, murmurando insultos que yo podía escuchar perfectamente pero elegía ignorar. Una tarde la encontré en la cocina, preparándose un té. Decidí intentar una última conversación, no por ella, sino por mi propia paz mental. «Isabella, ¿alguna vez te importé aunque sea un poco?». Ella se volvió hacia mí, sorprendida por la pregunta. Por un momento, vi algo en sus ojos, tal vez un destello de humanidad. Pero se desvaneció rápidamente. «Honestamente, Andrea, no. Nunca me importaste. Eras un medio para un fin. Una manera de vivir gratis mientras ahorraba dinero. Nada más». Su honestidad brutal fue casi refrescante. «Al menos eres honesta ahora», dije tranquilamente. «Eso es más de lo que esperaba». Ella dejó su taza con fuerza en el mostrador. «¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Que tú lo permitiste. Durante 10 años te dejaste pisotear. Dejaste que te usáramos, que te humilláramos, que te tratáramos como basura. Y nunca dijiste nada. Así que sí, te usé. Pero tú me dejaste hacerlo». Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme sentir culpable. Pero ya no tenían poder sobre mí. «Tienes razón», dije calmadamente. «Yo lo permití. Porque amaba a mi hijo y quería creer que ustedes eran buenas personas. Ese fue mi error. Pero la diferencia entre tú y yo, Isabella, es que yo aprendí de mi error. Cambié. Me defendí. Tú sigues siendo la misma persona cruel y egoísta que siempre fuiste. Y eso es algo con lo que tendrás que vivir por el resto de tu vida». Me miró con odio puro antes de salir de la cocina, dejando su té sin tocar.
Los últimos días antes de su partida fueron mecánicos. Cajas amontonadas en el pasillo, muebles envueltos en plástico, la casa lentamente vaciándose de su presencia. Daniela había coordinado con la compañía de mudanzas para asegurarse de que todo saliera sin problemas. No quería drama en el último momento. La mañana de su mudanza llegó con un cielo despejado y brillante. Irónico, considerando la oscuridad de la situación. El camión de mudanzas llegó a las 8 en punto. Hombres fornidos comenzaron a cargar cajas y muebles. Isabella supervisaba todo con expresión dura, dando órdenes como un general en el campo de batalla. Mateus ayudaba en silencio, evitando mi mirada cada vez que nuestros caminos se cruzaban en la casa. Para el mediodía, casi todo estaba cargado. La casa lucía extrañamente vacía sin sus pertenencias. Podía ver las marcas en las paredes donde habían colgado cuadros, los espacios vacíos donde antes había muebles. Era como si su presencia estuviera siendo borrada sistemáticamente, y la sensación era tremendamente liberadora. Isabella fue la primera en irse. Se paró en la puerta principal, mirándome una última vez. «Espero que estés feliz», dijo con veneno en su voz. «Destruiste un matrimonio y dejaste a tu hijo sin nada». «No», corregí firmemente. «Ustedes destruyeron su propio matrimonio con mentiras y traiciones. Yo solo expuse la verdad. Lo que hicieron con esa verdad fue su elección». Ella resopló y salió por la puerta sin decir adiós. La vi subir a su auto nuevo, otro lujo comprado con dinero ahorrado a mis expensas, y alejarse. No sentí tristeza, solo alivio. Mateus se quedó hasta el final, asegurándose de que todo estuviera cargado correctamente. Cuando el último mueble fue subido al camión, se acercó a mí. Estábamos parados en la sala vacía, nuestras voces haciendo eco contra las paredes desnudas. «Mamá», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ¿hay alguna posibilidad de que algún día podamos tener una relación nuevamente? No como antes, pero algo». Lo miré, este hombre que era mi hijo, pero también un extraño. «Mateus, no sé qué nos depara el futuro. Ahora mismo, necesito tiempo. Necesito sanar. Necesito reconstruir mi vida sin la sombra de lo que ustedes me hicieron. Si algún día estás listo para ser un verdadero hijo, uno que me respete y valore, tal vez podamos hablar. Pero no puedo prometerte nada». Él asintió tristemente. «Es más de lo que merezco». Se inclinó como si fuera a abrazarme, pero se detuvo. «Cuídate, mamá. Tú también, Mateus». Y con eso, se fue. La puerta se cerró detrás de Mateus con un sonido suave pero definitivo. Me quedé parada en el centro de la sala vacía, rodeada de silencio. Un silencio que no era opresivo ni solitario, sino liberador. Por primera vez en 10 años, la casa era completamente mía otra vez. No había voces criticando mi comida, no había pasos pesados en las escaleras a medianoche, no había tensión flotando en el aire como una nube tóxica. Solo paz. Caminé lentamente por cada habitación, tocando las paredes, mirando por las ventanas, despidiéndome silenciosamente de este lugar que había sido mi hogar durante tantos años. Pronto también esto cambiaría, pero por ahora, disfrutaba este momento de transición. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No hubo pesadillas, no hubo despertares ansiosos preguntándome qué nueva humillación me esperaría al día siguiente. Solo un sueño profundo y reparador. Cuando desperté a la mañana siguiente, el sol entraba por mi ventana de una manera que parecía diferente, más brillante, más cálido. Me levanté sin prisa, preparé café solo para mí, me senté en la mesa de la cocina que antes había sido escenario de tantas cenas tensas, y simplemente existí. Existí sin demandas, sin críticas, sin tener que ser invisible. Era glorioso. Llamé a Daniela para actualizar el proceso de venta. «Las ofertas siguen firmes», me informó. «Podemos cerrar la venta en 2 semanas si estás lista». Estaba lista. Más que lista. Los días siguientes los dediqué a buscar mi nuevo hogar. Daniela me acompañó a ver varios apartamentos. Algunos eran demasiado grandes, otros demasiado caros, otros en zonas que no me convencían. Pero finalmente encontramos uno perfecto. Era un apartamento de 2 habitaciones en un edificio moderno, con mucha luz natural, una cocina pequeña pero funcional, y una terraza con vista a un parque.
Lo más importante, era completamente mío. Nadie más viviría allí. Nadie más lo contaminaría con su presencia negativa. Era mi santuario. Firmé el contrato de compra esa misma tarde, sintiendo una emoción que no había experimentado en años. Esto era un nuevo comienzo. Una segunda oportunidad de vivir la vida en mis propios términos. Mientras esperaba a que se completaran las transacciones, comencé a deshacerme de cosas. Muebles viejos que cargaban demasiados recuerdos amargos, decoraciones que Isabella había criticado constantemente, objetos que simplemente ya no tenían lugar en mi nueva vida. Doné mucho a organizaciones de caridad, vendí algunas cosas, tiré otras. Era catártico, como si estuviera limpiando no solo mi espacio físico, sino también mi espacio emocional. Cada bolsa de basura que sacaba, cada mueble que se llevaban, era un peso menos en mi alma. Estaba literalmente dejando atrás el pasado, pieza por pieza. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos, encontré fotos de cuando Mateus era niño. Fotos de su primer día de escuela, de cumpleaños, de vacaciones familiares cuando Roberto todavía vivía. Mi corazón se apretó al verlas. Este era el niño que había amado incondicionalmente, el niño que había sido mi mundo entero. ¿En qué momento se había convertido en el hombre que me había traicionado tan profundamente? Me senté en el suelo, rodeada de estas memorias fotográficas, y por primera vez desde el enfrentamiento, lloré. No lloré por lo que había perdido, sino por lo que nunca realmente había tenido. Había creído que teníamos una relación especial, madre e hijo, pero ahora entendía que había sido mayormente unilateral. Yo daba, y él tomaba y tomaba, sin realmente valorar el sacrificio. Era una verdad dolorosa, pero necesaria de aceptar. Guardé algunas fotos, las de cuando Mateus era pequeño, cuando todavía era inocente. El resto las dejé en una caja que planeaba darle eventualmente, si es que alguna vez volvíamos a hablar. Eran sus recuerdos también, aunque estuvieran manchados por lo que había hecho después. Mientras guardaba la caja, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me hizo responder. Hola. Andrea. Era una voz masculina que no reconocí de inmediato. Sí, ¿quién habla? Soy Iván, del club de lectura de la biblioteca. Nos conocimos hace unos meses. Recordé vagamente. Había asistido a un par de reuniones del club antes de que la situación en casa se volviera tan insoportable que dejé de ir. Iván era un hombre mayor, viudo, siempre amable y con opiniones interesantes sobre los libros que discutíamos. Ah, sí, Iván. ¿Cómo estás? Pregunté con curiosidad sobre por qué me llamaba. Estoy bien, gracias. Mira, noté que dejaste de venir a las reuniones y conseguí tu número a través de la bibliotecaria. Espero que no te moleste que te llame. Su voz sonaba genuinamente preocupada. Queríamos saber si estabas bien y si planeabas regresar al club. Tu perspectiva sobre los libros siempre era muy refrescante. Me sorprendió gratamente que alguien hubiera notado mi ausencia. Es muy amable de tu parte preguntar. Iván, he estado pasando por algunos cambios importantes en mi vida, pero la verdad es que me encantaría volver al club. Excelente, respondió con entusiasmo. Nuestra próxima reunión es el jueves que viene. Estaremos discutiendo 100 años de soledad. ¿Te gustaría venir? Sonreí. Hacía tanto tiempo que no sonreía por algo genuinamente positivo. Me encantaría. Ahí estaré. Después de colgar, me di cuenta de que había estado tan consumida por la situación con Isabella y Mateus que había abandonado todas las cosas que me hacían feliz. El club de lectura, las caminatas por el parque, las tardes de café con las pocas amigas que todavía me quedaban. Había dejado que ellos me robaran no solo mi dinero y mi paz, sino también mi vida social, mis pasatiempos, mi identidad fuera de ser su víctima. Pero eso terminaba ahora. Con mi nueva vida en un nuevo apartamento, recuperaría todo lo que había perdido y más. El jueves llegó rápido. Me arreglé con cuidado, eligiendo un vestido sencillo color lavanda que me hacía sentir bien. Llegué a la biblioteca con el libro bajo el brazo y mariposas en el estómago. Era ridículo estar nerviosa por un club de lectura, pero había pasado tanto tiempo aislada que cualquier interacción social se sentía significativa. El grupo me recibió calurosamente. Iván estaba ahí, sonriendo ampliamente cuando me vio entrar. Andrea, qué alegría que hayas venido.
Me presentó a algunos miembros nuevos que se habían unido desde mi ausencia. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo la obra maestra de García Márquez, riendo, debatiendo, compartiendo interpretaciones. Me sentía viva de una manera que había olvidado era posible. Iván tenía opiniones fascinantes sobre el realismo mágico, y nos encontramos conversando incluso después de que la reunión oficial terminara. ¿Te gustaría tomar un café?, me preguntó mientras guardábamos las sillas. Hay una cafetería encantadora a 2 cuadras de aquí. Dudé solo un segundo antes de aceptar. Me encantaría. La cafetería era acogedora, con paredes de ladrillo expuesto y el aroma de café recién hecho flotando en el aire. Nos sentamos junto a una ventana y pedimos nuestras bebidas. Iván me contó sobre su vida. Había sido ingeniero, estaba jubilado desde hacía 5 años. Su esposa había fallecido de cáncer 3 años atrás. Tenía 2 hijas adultas que vivían en otros estados y lo visitaban regularmente. Le gustaba leer, caminar, y había empezado a tomar clases de baile recientemente. ¿Y tú?, preguntó con interés genuino. ¿Qué has estado haciendo estos meses? Le conté, en términos generales, sobre mi situación. No entré en todos los detalles sórdidos, pero le expliqué que había estado viviendo con mi hijo y su esposa, que la situación se había vuelto insostenible, y que ahora estaba en proceso de comenzar una nueva vida en un nuevo apartamento. Él escuchó sin juzgar, asintiendo en los momentos apropiados. Suena como que tomaste una decisión muy valiente, dijo cuando terminé. No es fácil hacer cambios grandes a nuestra edad, pero a veces es necesario para nuestra felicidad. Sus palabras eran simples pero reconfortantes. ¿Sabes qué?, continuó. Estoy organizando un pequeño grupo de personas para ir a bailar salsa este sábado. Es en un club que ofrece clases gratuitas antes de que empiece el baile social. ¿Te gustaría venir? No tienes que bailar si no quieres, pero es divertido y la energía es maravillosa. Bailar. No había bailado desde antes de que Roberto muriera, pero la idea me emocionaba en lugar de asustarme. ¿Sabes qué, Iván? Me encantaría ir. Su sonrisa se amplió. Perfecto. Te recojo a las 7. Intercambiamos números de teléfono y nos despedimos con un abrazo cordial. Mientras caminaba de regreso a mi casa casi vacía, me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. El sábado llegó y con él, los nervios. Me probé 3 vestidos diferentes antes de decidirme por uno color melocotón que había comprado años atrás, pero nunca había usado. Me arreglé el cabello, me puse un poco de maquillaje, y cuando Iván tocó el timbre a las 7 en punto, me sentí lista para esta nueva aventura. El club de baile estaba lleno de gente de todas las edades, pero principalmente personas mayores como nosotros. La clase de salsa fue divertida y desafiante. Iván era un bailarín sorprendentemente bueno y paciente, guiándome a través de los pasos básicos con ánimo constante. Lo estás haciendo genial, me decía cada vez que pisaba sus pies, lo cual era con vergonzosa frecuencia. Pero no me importó. Estaba riendo, moviéndome, sintiendo la música, viviendo. Cuando la clase terminó y comenzó el baile social, Iván me sacó a la pista varias veces. No éramos perfectos, tropezábamos y nos reíamos de nuestros errores, pero era perfecto en su imperfección. Durante las siguientes semanas, mi vida se transformó de maneras que nunca había imaginado. La venta de la casa se completó sin problemas. Daniela manejó todo con su eficiencia característica, asegurándose de que cada papel estuviera en orden, cada firma en su lugar. El día que recibí el cheque con el dinero de la venta, casi $300,000 después de todos los gastos, me quedé mirándolo durante varios minutos. Este dinero representaba más que solo una transacción financiera. Representaba mi libertad, mi independencia, mi futuro. Ya no estaba atada a un pasado doloroso. Podía empezar de nuevo, en mis propios términos, sin deberle nada a nadie. La mudanza a mi nuevo apartamento fue sorprendentemente sencilla. Como había vendido o donado la mayoría de mis pertenencias viejas, solo necesité un camión pequeño para transportar lo esencial. Iván se ofreció a ayudar, y junto con Daniela y algunos amigos del club de lectura, convertimos lo que podría haber sido un día estresante en una experiencia alegre. Llevamos cajas, armamos muebles, colgamos cuadros. Daniela trajo pizza para todos, y terminamos sentados en mi nueva sala, comiendo y riendo como si fuéramos viejos amigos celebrando algo especial. Y supongo que eso era exactamente lo que estábamos haciendo.
Estábamos celebrando mi renacimiento. Decoré el apartamento exactamente como quería. Colores claros y luminosos que Isabella siempre había criticado diciendo que eran demasiado simples. Plantas en cada rincón porque me hacían feliz, sin importar que alguien dijera que era trabajo innecesario. Fotos en las paredes de momentos felices, de viajes que quería hacer, de sueños que todavía podía cumplir. Cada rincón de ese espacio reflejaba quién era yo realmente, no quien alguien más había querido que fuera. La terraza se convirtió en mi lugar favorito. Me sentaba allí cada mañana con mi café, mirando el parque, observando la vida continuar, sintiéndome agradecida de ser parte de ella nuevamente. Iván se convirtió en una presencia constante en mi nueva vida. No de manera invasiva o apresurada, sino natural y cómoda. Íbamos al club de lectura juntos cada semana. Bailábamos salsa los sábados. Caminábamos por el parque los domingos. A veces simplemente nos sentábamos en mi terraza o en su balcón, tomando café, conversando sobre libros, sobre la vida, sobre nuestros pasados y nuestros futuros. Era fácil estar con él. No había juegos, no había manipulación, no había expectativas imposibles. Solo dos personas mayores disfrutando de la compañía mutua, construyendo algo genuino y honesto. Después de tantos años de relaciones tóxicas, esta sencillez era revolucionaria. Un día, 3 meses después de haberme mudado, Iván y yo estábamos preparando la cena juntos en mi cocina. Él cortaba vegetales mientras yo sazonaba el pollo. Trabajábamos en sincronía, conversando sobre trivialidades, riendo de chistes tontos. En un momento, él se detuvo y me miró con una expresión seria. «Andrea, hay algo que quiero decirte». Mi corazón dio un pequeño salto. Estos últimos meses han sido los más felices que he tenido desde que perdí a mi esposa. Tú me has devuelto algo que pensé que había perdido para siempre. La capacidad de sentir alegría, de esperar con ansias el mañana. No sé qué somos exactamente, y no necesito etiquetas. Solo necesito que sepas que eres importante para mí. Sus palabras me conmovieron profundamente. Iván, tú también eres importante para mí. Me ayudaste a recordar que la vida no termina cuando te traicionan. Que todavía hay bondad en el mundo, todavía hay razones para sonreír. Nos abrazamos en esa cocina, dos sobrevivientes de vidas difíciles, encontrando consuelo y esperanza el uno en el otro. 4 meses después de que Isabella y Mateus se mudaran, recibí una llamada. Era Mateus. Mi primer instinto fue no contestar, pero algo me hizo presionar el botón verde. «Hola, mamá». Su voz sonaba cansada, derrotada. «Hola, Mateus». Mantuve mi tono neutral. «Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesitaba contarte algo. Isabella y yo nos divorciamos oficialmente la semana pasada». No me sorprendió. «Lo siento por ti», dije, y era parcialmente verdad. «¿Cómo estás?» «Estoy sobreviviendo. Tuve que vender mi parte de la casa que ella compró para pagar deudas. Resulta que Isabella había sacado varios préstamos a mi nombre sin que yo supiera. Estoy viviendo en un apartamento pequeño, empezando de cero básicamente». Había una pausa larga. «Mamá, tenías razón sobre todo. Sobre ella, sobre mí, sobre lo que hicimos. Fui un idiota ciego». «Mateus», dije cuidadosamente, «aprecio que lo reconozcas. Pero necesitas entender que reconocer tus errores es solo el primer paso. Lo que importa es lo que hagas ahora con esa conciencia». «Lo sé», su voz se quebró ligeramente. «Estoy en terapia, tratando de entender cómo llegué a ser alguien capaz de tratar a su propia madre de esa manera. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que estoy trabajando en ser mejor». Por primera vez desde el enfrentamiento, sentí algo parecido a esperanza respecto a mi hijo. No era mucho, apenas un brote diminuto, pero estaba ahí. «Me alegra escuchar eso, Mateus. De verdad. ¿Crees que algún día podríamos, no sé, tomar un café o algo?», preguntó tímidamente. Pensé en ello cuidadosamente. «Tal vez. Cuando estés listo para ser el hijo que siempre necesité, no el que fuiste. Cuando puedas mirarme como una persona que merece respeto, no como un recurso a explotar. Entonces sí, podríamos tomar un café». «Entiendo. Gracias por no cerrar la puerta completamente. Mateus, eres mi hijo.
Siempre habrá una pequeña ventana abierta. Pero reconstruir lo que se rompió llevará tiempo. Mucho tiempo. Lo sé. Y estoy dispuesto a esperar. Terminamos la llamada poco después. No sentí el dolor agudo que esperaba. En cambio, sentí algo como cierre. Mi hijo estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones, aprendiendo lecciones duras pero necesarias. Tal vez algún día podríamos tener algún tipo de relación, pero si eso no sucedía, yo estaría bien de todos modos. Ya no necesitaba su validación o amor para sentirme completa. Me tenía a mí misma, y finalmente, eso era suficiente. 6 meses después de comenzar mi nueva vida, estaba sentada en mi terraza una tarde de primavera. El parque abajo estaba lleno de familias, niños jugando, parejas caminando. Iván vendría pronto para nuestra caminata semanal. Daniela había llamado esa mañana para invitarme a cenar con ella y su familia el próximo fin de semana. El club de lectura estaba planeando un viaje para asistir a un festival literario en la ciudad vecina. Mi calendario estaba lleno de planes, de vida, de alegría. Miré alrededor de mi pequeño apartamento, mi santuario personal, y sonreí. Había perdido mucho en esos 10 años oscuros con Isabella y Mateus. Dinero, tiempo, dignidad, paz mental. Pero lo que había ganado al liberarme era invaluable. Recuperé mi voz, mi fuerza, mi capacidad de elegir mi propio camino. Ya no era la Andrea que permitía ser pisoteada. Ya no era la madre que se sacrificaba hasta desaparecer. Era simplemente Andrea, una mujer de 63 años que había sobrevivido a la traición, que había encontrado el coraje para defenderse, y que ahora vivía cada día en sus propios términos. Algunas personas podrían decir que actué con dureza, que fui cruel al expulsar a mi hijo y su esposa de esa manera. Pero yo sabía la verdad. No había sido crueldad. Había sido justicia. Había sido amor propio. Había sido la decisión de una mujer que finalmente entendió que no podía salvar a otros destruyéndose a sí misma. El timbre sonó. Era Iván, puntual como siempre, con esa sonrisa cálida que hacía que mis días fueran mejores. Me puse mis zapatos cómodos para caminar, tomé mi chaqueta, y salí a encontrarme con él. Mientras cerraba la puerta de mi apartamento detrás de mí, pensé en lo lejos que había llegado. El pasado era pasado. El futuro brillaba con posibilidades. Y el presente, este momento perfecto, era completamente mío.